Muy buenos días, amigos de Construye. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Este es nuestro primer programa y tenemos el agrado y el honor de tener a la arquitecta Joana Lozano, una arquitecta destacada en la ciudad de Loja, a la cual vamos a conocer, a la cual vamos a entrevistar su parte personal, su trayectoria, sus proyectos, su visión y también su parte de mujer y de mamá. Muchas gracias por acompañarnos y síganos en Construye Online. Arqui, coméntenos un poquito más de su vida personal, qué tal ha sido estos años ya con todo su imperio, porque la admiro mucho, déjeme decirle. Me encanta su trabajo, me encanta la forma de trabajar, tanto en redes y en todo lo demás, y es una de las pioneras tanto aquí en diseño de interiores, y me encantaría saber cómo fue toda esa trayectoria suya, así. Gracias, Anita, muchas gracias. Bueno, la verdad es que han pasado ya muchos años desde que yo salí de la universidad y tuve siempre pues el apoyo de mi familia y... ay, voy a llorar. Sí, se vale llorar. Se vale llorar. De eso no pondrá, por favor. Igual es en vivo, se va a poner. No se preocupe. Bueno, yo en verdad, desde que tenía 16, 17 años, decidí que quería estudiar diseño interior. Entonces era mi meta desde ese momento. Tenía el apoyo de mi papi, que él siempre era como que no te quedes solo con una profesión pequeña, tienes que tal vez tener un respaldo. Entonces él me decía, mejor estudia arquitectura y luego te especializas en diseño interior. Y en verdad así lo hice. Desde que ingresé a la universidad, mi meta era irme a estudiar diseño interior en España. Esa fue mi meta y lo puse dentro de mis planes. Entonces, todas las cosas que se venían alrededor seguramente se iban dando para poder hacer la consecución de este sueño, que era mi sueño. Era lo que más, una de las cosas que más anhelaba. Luego me gradué, trabajé 6 meses en la Universidad Técnica y enseguida ya pude, con una beca del IES en ese momento, que la adquirimos para poder ir a Madrid, a la Politécnica de Madrid a estudiar. No fue fácil, no fue nada fácil. Yo era muy pegada a mi familia, los extrañaba demasiado, estaba a punto de regresarme. El idioma me ayudaba porque a la final no era otro reto que tenía que asumir, sino que ya todos mis compañeros eran muy jovencitos. Yo tenía en ese momento 25 años. Y todos eran jovencitos, recién graduados, de otras carreras, muchos de Latinoamérica también. Y fue un grupo muy bonito. Fuimos la segunda corte en ese momento en la Politécnica. Y luego de un año me gradué. Y mi anhelo siempre, desde que inicié el estudio, fue regresar a Loja. Una de las cosas que siempre pienso es que si como lojanos no le damos ese impulso a la ciudad, ¿quién le va a dar? Claro. Entonces mi intención en ese momento era volver. Era siempre volver a la ciudad y trabajar en este mundo de la arquitectura, del diseño interior. No fue fácil cuando regresamos, pues porque ya... nadie nos había conocido, uno se pierde un poco del medio cuando viaja a otro lado, entonces fue difícil empezar. En ese momento yo ya estaba embarazada de mi primera hija cuando volví y también fue duro por esa parte porque yo tenía que ya empezar a trabajar y a la vez fíjate que yo ya tenía el estudio de arquitectura, la maestría y sin embargo yo decía, ¿y ahora por dónde empiezo? Claro. Entonces yo sí entiendo que cuando uno es jovencito tiene como que a veces esos miedos, pese al conocimiento, uno tiene igual ese miedo de empezar desde cero. Pero bueno, tal vez eso de ya a punto de ser mamá y un poquito tener que trabajar, en ese momento empecé a trabajar en otra cosa que no tenía mucho, tenía un poco que ver con mi profesión, pero no con lo que yo había estudiado. Trabajábamos con un socio en una empresa de paisajismo y jardinería. Entonces empecé por ese lado, me empecé a vincular por ese lado. No me gustaba hacer diseños de jardín. Yo quería hacer arquitectura o diseño interior, pero la necesidad un poco me obligaba en ese momento a trabajar en lo que había. Pusimos la empresa de paisajismo y jardinería, empecé a trabajar ahí, la tuve a mi hija, luego pues mis profesores en ese momento, que ya eran arquitectos reconocidos en la ciudad,
nos abrieron las puertas y nos daban trabajo. Buenas. Y así nos fuimos un poquito metiendo por ahí. Luego quedé embarazada de mi segunda hija. Cada proyecto. Se complicaba un poco la vida. Igual era mi sueño. Yo quería tener siempre 2 hijas mujeres. Mujercitas, Jesús parejitas. me las dio, sí, 2 niñas. Son las 2 mayores. Y luego no trabajaba todavía en cosas de arquitectura, nada de diseño interior, solo hacíamos paisajismo y jardinería durante muchos años. Ya. Pero siempre con mi ilusión, porque imagínate, había estudiado, me había formado, Claro. pero a la final no podía ejercer. Con esa idea clara a dónde quiere llegar. Exacto. Luego me seguí vinculando con temas de comercialización. Ya. Empecé a comercializar cortinas de Hunter Douglas. En su sector mismo, inmobiliario, diseño. Exactamente. Luego ya me iba como que abriendo un poquito más. Pusimos un local que se dedicaba a comercialización de cortinas, persianas, papel tapiz. Me vinculé con empresas de Guayaquil principalmente, y así como que me fue abriendo, pero no hacía arquitectura, no hacía diseño interior, no hacía nada de eso. Estaba ahí como estaba como un pendiente. Eso es procrastinar, dicen. Sí, estaba procrastinando en esta parte. Sí, puede ser. Por el contexto, por Sí. el medio. Por mi situación tal vez personal, yo también pienso, porque era como que la necesidad de sacar adelante a mis hijas. Claro. Entonces, esa necesidad me obligaba a trabajar en lo que en ese momento yo pensaba que me daba réditos económicos. Entonces, lo hice así, de esa forma. No fue sino hasta ya mucho después, luego de tenerlas a mis 2 hijas, luego de unos 5 años, tuve mi último hijo, que es varón, que al momento ya tiene 10 años, va a cumplir 11. Y ahí, recién cuando él nació, yo tomé la decisión de no. O sea, ¿hasta cuándo voy a seguir procrastinando el tema de mi profesión, de lo que a mí me gusta, de lo que yo amaba hacer? Y también, bueno, mi hermano siempre me decía, pero ¿por qué no haces arquitectura? Si tú eres buena en eso, si deberías dedicarte, que no sé qué. Y yo, no, que no sé qué, que siempre ponía peros y decía no. Hasta que dije, hasta aquí, hasta aquí llegamos. Siempre los showrooms que había armado eran dedicados un poco a comercializar productos. Luego comercializaba productos de PVC, armábamos cocinas en PVC. Entonces, fue un tiempo muy bonito, porque nada pasa por casualidad, ¿no? Todo pasa para algo en la vida y aprendemos. Claro. Me fui rodeando de muchas personas que me apoyaron mucho en muchos ámbitos de mi vida. Y luego de eso, en el 2015, finalmente, pusimos ya un showroom dedicado netamente a diseño interior, que fue un showroom muy bonito, con el apoyo de otros colegas arquitectos que se dedicaban, por ejemplo, al tema de iluminación. Trabajábamos con José Miguel Ruiz, que hacía el tema de mobiliario, y así nos fuimos vinculando y pusimos un showroom muy bonito que ya se dedicaba netamente a hacer diseño interior. Bueno. También hicimos alianzas estratégicas con otros colegas ingenieros y empezamos con la idea de hacer ya arquitectura integral, que tenía que ver con la planificación arquitectónica, el diseño interior y la ejecución de obras. Bueno. Entonces, realmente, pese a que ya tengo como 20 años de arquitecta, recién desde el 2015. Bueno, pero parece de 20 años. Bueno, yo me siento joven. Es la idea. Yo también. La actitud prevalece. No soy tan joven, tengo 43 y no me da vergüenza decir, pero... Bueno, a mí sí. Yo no lo voy a decir. Pero a la secreto final de Estado. Pero se nota, así que no importa eso. Estoy feliz con esta edad, porque ya digo, después de que uno empieza a cumplir más años, pero también tienes más experiencia, más cosas vividas, entonces creo que se te da como... Y hay algo en los años que uno va cumpliendo, y aquí bueno, me atrevo a decirlo un poquito porque lo conozco también al papá de Anita, que con él, por ejemplo, cada vez que me siento aprendo. Ya, cada vez que me siento, está ahí la experiencia, está ahí porque no es el aula de la universidad, no es el aula de una maestría, no es el aula de un diplomado, no, te lo está diciendo una persona que pasó por eso, es que es la mejor clase. Es la escuela de la vida, casi prácticamente. Exacto, que a uno le toca, o sea, esa es práctica casi prácticamente. Toca ahí, no es que es teórica, como que dicen, va a ser así, no. Hay que darse contra el muro a veces y toca.
El día a día te enseña muchísimo más enseña que mucho más cualquier cosas. otra cosa. Definitivamente así es. Claro, entonces sí, son bastantes cositas que uno va diciendo, más la experiencia y como que también la fuerza, porque, o sea, el poder de mente, como ahorita nos está comentando, o sea, así un temple, dijo Arqui, muy bueno, o sea, porque por la necesidad y todo, o sea, uno ya ve como que pone las jerarquías, obviamente, de la vida, y eso es muy, muy admirable en su caso. Y hay algo súper importante, que por ejemplo lo dice Johanna, ha pasado por unas fases de su vida, la cual hoy por hoy está lista para el siguiente nivel, porque fue a hacer el tema del paisajismo, bueno, primero mamá, yo cuando siempre digo que alguien conoce a alguien como mamá, incluso cuando yo me dicen, mira, hay que entrevistar a alguien, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Entonces yo digo, ¿es mamá? Sí, contratada, porque las mamás tienen una capacidad de administración gigante. O sea, pueden hacer varias cosas a la vez. Así es. Una organización en la mente que no se queda guau. Es una estructura que tiene. Así es. Entonces, luego el paisajismo, luego la parte empresarial, ¿sí? Tuvo que comercializar algo, pues tuvo que aprender a ver cómo lo pongo, el merchandising, mi logo, cómo hago el rótulo, dónde pongo el local, la ubicación. Entonces, todo eso se va forjando en el camino y hoy por hoy está ahí, como veo ahí dice, Johanna Lozano, arquitecta. Entonces, no, por mí, felicitaciones, ha sido un honor, la verdad, que nos acompañe en esta entrevista y poder conocerla. Pero ahora cuénteme cómo es Johanna. ¿Cómo es Johanna? ¿Se enoja? ¿No se enoja? Si se enoja, ¿cómo es en las obras? ¿Cómo es con los chicos? ¿Cómo es Johanna? ¿Cómo es cuando está en casa? ¿Cómo es cuando está en la obra? ¿Cómo es cuando está en la parte comercial? ¿Cómo es Johanna? A ver, bueno, yo siempre les digo a los chicos que tenemos que tratar de ser la misma persona siempre, ¿no? En la casa, en el trabajo, con los amigos. Entonces sí, me gusta mucho ser sincera, me gusta mucho ser risueña, ser alegre, pero sí también me encanta ser exigente y creo que en la casa soy exigente, aquí soy exigente, en las obras soy exigente. Sí me enojo, sí me enojo. Y también en las obras, en el trabajo o tal vez con los clientes soy un poco más paciente. La impaciencia ha sido creo que uno de mis problemas, porque yo antes era muy impaciente, exactamente, pero he ido aprendiendo. La vida se trata de ir aprendiendo, ir construyéndonos. Entonces puedo decir que sí, ahora soy más paciente que antes. Trato de que esa paciencia, tengo mucha paciencia con mis clientes, un poquito menos con los aquí en la oficina, un poquito menos en mi casa. Y mucho menos con los que me entrevistan. Por rango. Trato de ser más paciente con todos, pero eso lo voy trabajando. Claro. Yo era muy impuntual, yo aprendí a ser muy impuntual y mis profesores seguramente se han de acordar. ¿Sí o no? Siempre llegaba tarde. Mi papi era súper puntual, pero mi mami, como tú dices, ella era una mamá pulpo y hacía todo, entonces ella no llegaba puntual. Entonces yo dije, así ha de ser. Pero luego ya me fui dando cuenta de que no, o sea, la puntualidad es una de las cosas que uno tiene que construir y de perseverar en la puntualidad y ser puntual. Entonces trato ahora de ser más puntual todo el tiempo. Entonces pienso que ese es uno de los valores que tratamos también de implementar aquí en la oficina. Soy muy honesta, me gusta decir la verdad y que me digan la verdad. Cultivo mucho en mis hijos eso, de decir la verdad, de ser auténticos, de ser así como somos, de ser transparentes. Eso también pienso que me gusta ser así como soy, así como me ven, así soy siempre. No soy muy amiguera, o sea, no tengo, puedo decir, no hartísimos amigos, pero sí tengo muy buenos amigos. No soy muy abierta de abrirme así a la primera conversa, soy un poco más reservada. Sí, bueno, yo no será como ser abierta, pero aquí ya hemos empatado bien. Súper bien. Somos de sangre livianita. Una linda sonrisa, un lindo, todo es hermoso aquí, la verdad, todo esto está muy lindo. Y cuéntenos ahí un poco, Anita también nos puede ayudar, ¿cómo es el tema de los proyectos? ¿Cómo
¿Cómo los gestionan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo captan clientes? Eso creo que es ahorita muy importante y creo que la gente es lo que quiere y los nuevos profesionales de formación es como que, y ahora, siempre uno sale de la universidad y dice, me voy a comer la camisa. ¿Cómo? Y eso no nos enseñan. Así es, ¿no? Entonces no enseñan a captar clientes. ¿Cómo usted, con la experiencia que ya tiene, ha logrado captar clientes? ¿Cómo se han dado en redes sociales? ¿Cómo? Explíquenos eso. Una de las cosas más importantes que yo pienso es que tú puedes hacerte amigo de tu cliente. Tú puedes ganarte esa confianza de la persona a la que tú le estás ayudando con algo. Lo más bonito que hacemos o de nuestra profesión es que siempre conseguimos alegrías de nuestros clientes, ¿no? No como los médicos, porque a veces no siempre logras una alegría. Con los abogados igual, pasas luchando, peleando, qué sé yo. Pero en cambio nosotros siempre a nuestro cliente tratamos de sacarle una sonrisa con el proyecto, de que se sienta a gusto, de que se sienta feliz. Entonces es una profesión por ahí linda. Porque siempre vamos a lograr que el cliente esté feliz, o ese es el objetivo, ¿no es cierto? Luego, pienso que el vincularnos con el cliente o tratar de entender sus necesidades es básico en los proyectos. Ponerte en su lugar, en sus zapatos, en tú vivir el espacio como que fuera tuyo, pero con sus necesidades. Ser empático. Totalmente ser empático. Yo pienso que esa es una de las cosas que mucho nos ha funcionado, porque el cliente, la clienta que tengo más antigua, que es cuando yo hacía paisajismo, mira, hace 20 años, o bueno, un poquito menos, 17, que tiene mi hija. Esa clienta es hasta ahora mi clienta, imagínate. Entonces ya con ella somos amigas. Se genera ya una relación. Exacto. Ya deja de ser algo comercial y se vuelve una relación más humana. Entonces también siempre depende mucho de la confianza que, por ejemplo, como la imparte aquí, me imagino también con sus clientes. Entonces esa confianza da como que, mira, o sea, sí me entiende, o sea, quiero hacer esto y lo logra y, o sea, me siento feliz por lo que ha hecho y lo ha hecho pensando en mí como cliente. Siempre los escucho, porque a veces ya no hablamos de arquitectura, hablamos de los hijos, del esposo, de esto me pasa y esto, entonces soy buena escuchando. Entonces creo que eso también, esa habilidad me ha dado como para que el cliente se sienta un poquito más en confianza. Y puede ser que las mujeres tengamos ese don más que los hombres, porque dicen, es que usted es mujer, me va a entender. Sí, ahora en este mes de las mujeres, yo estoy vetado a hablar, no puedo defenderme. Pasado a marzo ya me defiendo. Siempre me dicen, es que usted es mujercita, usted ha de poder esto, usted me entiende en esta parte, usted con mi esposa no sé qué. Eso le iba a comentar, porque a veces cuando es en matrimonios, es la esposa la que está a cargo de, como decir, ver todo. Entonces uno tiene que ir por ese lado antes de ir por el esposo, es como que hay que analizarla. Sí. Y realmente son muchas las mujeres que... tal vez porque pasamos en la casa con los hijos o cocinamos más o qué sé yo, nos dedicamos a esas tareas de ver el hogar. La mayoría de clientas sí están como que las mujeres pendientes de lo que va a pasar. Pero sin embargo sí tengo muchos clientes o algunos clientes varones que en cambio es todo lo contrario. Ellos son los que se empoderan del asunto y dicen, no, esto quiero que sea así, asado y cocinado, y su esposa como que es un poquito solo apoya, ¿no? Exacto. Pero también nos ha tocado la experiencia de que tenemos que estar en el medio de las decisiones como en un campo de batalla. Sí. Ya me imagino así como que yo quiero la cocina así, no, pero te va a quedar así. Eso y como tienes que mediar. ¿Cómo lo maneja? Porque sí me digo, es salvaje porque uno es como psicólogo al momento de socializar. ¿Cómo lo maneja usted? Sí hemos tenido algunos episodios en los que ya por poco y a veces se ponen enojados. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Tengo que calmar esta situación. Entonces, pues yo le digo, verá, a usted le vamos a hacer, qué sé yo, usted quiere una cava para estar con sus amigos, que no sé qué, entonces le vamos a dar gusto a su esposa en el patio, en el jardín, en no sé qué. Entonces trato de buscar como que me concentro en lo que estamos conversando y lo que me ha dicho el esposo que le gusta y lo que me ha dicho ella que le gusta, y trato de mediar. O trato de ofrecer como que dos opciones, de revisarlas en la computadora en 3D para luego poder decir cuál está mejor. Pero nunca me hago como que solo a la esposa o solo al esposo, sino trato de mantener algo que sea muy técnico, que sea como que lo apropiado para el espacio, pero siempre
tratando de guardar esa neutralidad. O sea, no nos podemos hacer a uno o al otro a darles la razón, porque ambos van a tener la razón en algún punto, porque así es la vida, ¿no? Y al final de cuentas es un espacio que van a compartir los dos. Exacto, exacto. Entonces diseña para los dos. Creo que hay que tratar de darle gusto siempre a los dos. Yo también siempre digo, traigan a sus hijos, conversemos con ellos, al menos ya cuando son más grandes, adolescentes, tienen otros gustos. Digo, tráiganlos a las reuniones, no hay problema, revisemos. Otra de las cosas que pienso que nos ha generado esa confianza con los clientes es que no tenemos un mínimo de revisiones en los proyectos. Mi compromiso en el contrato es hasta que el cliente esté a satisfacción con el proyecto. Qué lindo. Entonces creo que eso también les gusta a los clientes. Les da más seguridad para decir. Es más trabajo para nosotros, es más trabajo para los chicos del equipo. Sin embargo, cuando el cliente se siente satisfacción, la satisfacción no es solo de ellos, también es nuestra. Entonces, cuando uno se siente feliz con el proyecto, creo que ahí uno ha conseguido el objetivo. Exactamente. Sí, y es un poco lo que, bueno, tras cámaras o antes de empezar a grabar, lo estábamos conversando. El entender en este rubro, en este sector económico que es la inmobiliaria, la construcción, a veces uno olvida, porque como está metido con tanto hierro, tanto cemento, tanto ladrillo, o sea, muy fuerte, es un rubro muy fuerte, incluso estar en las obras, con las personas, con los maestros, con los soldadores, entonces pareciera un rubro fuerte, y a veces lo que ellos no dimensionan. Yo una vez en una obra le decía, están dimensionando que aquí va a vivir una abuelita de 77 años y que lo están haciendo, claro, ya no dimensiona eso. Entonces, entender esa parte humana en este proyecto es básico, y eso lo conversamos justo con Joanita antes de sentarnos aquí, que las cámaras nos estén grabando. ¿Ya? Sí, lo decíamos, sí, y por ejemplo ahí tiene esas habilidades de escuchar, y es una habilidad gigante, porque pareciera sencilla, pero fácil no es. No es fácil escuchar. A veces uno dice, ya está listo como técnico, y uno ya sabe la respuesta. Entonces, sí, sí. Entonces, el cliente no siente que está siendo escuchado, ¿sí? Y a veces ni siquiera le interesa el presupuesto, pero sí le interesa es que me escuchó, que sabe que, como usted dice, una ama de casa que está ahí, ¿por qué yo en cambio sí escucho a las amas de casa? Porque ellas son prácticamente quien diseñan la casa. Ellas están ahí casi todo el tiempo. Y por ejemplo esto que ha hecho de también traer a los nenes, es buenísimo. O sea, yo creo que ahí está una estrategia, ya para todos los que nos están escuchando y vienen en la parte inmobiliaria, es una estrategia. La escucha activa y efectiva, ¿sí? Y ser asertivos justamente con las decisiones ya de diseño y construcción, en este caso de una casa, un departamento o un edificio, ¿sí? Y ahora sí, Arqui, díganos su parte. Ya le hemos visto un poquito la parte personal, la parte de los proyectos. ¿Cómo es la visión ya del estudio arquitectónico? ¿Para dónde va? ¿Qué tiene? ¿Innovamos? ¿No innovamos? ¿Cómo está en el tema de innovación hoy por hoy en inmobiliario? ¿Y cuál sería la visión de usted también como profesional? Hemos ido creciendo de a poquito, ¿no? Al inicio teníamos un estudio chiquitito, y luego éramos 3 personas, y así hemos ido creciendo un poquito más. Lo más importante del estudio es el trabajo en equipo. Sí, yo considero que esa es la base de un buen trabajo, porque yo les digo a los chicos, yo no conozco programas de renders, de 3D y eso, conozco lo básico, pero en cambio ellos con el conocimiento aportan en esa parte, ¿no es cierto? Entonces siempre lo importante de hacer ese equipo, de ese equipo que está preparado para solventar los proyectos que se vengan. Entonces por eso incluso ahora somos Joana Lozano y arquitectos, porque no soy yo solita, sino somos un equipo de personas. Para ellos con sus habilidades. Así es, y yo todo el tiempo reconozco, trato de reconocerlo públicamente, no solo aquí en nuestra oficina. Chicas, ¿están escuchando? Van a salir sí, después la fotito grupal. Cada uno de ellos tiene su habilidad para una cosa, ¿sí? Entonces también creo que se trata de ir descubriendo cada uno de ellos para qué es mejor. Exacto. ¿No es cierto? Porque todos conocen todo, pero siempre uno tiene una inclinación hacia algo, y eso es bonito de irlo descubriendo. Entonces mira que el fuerte de cada persona. Exacto. Hay uno de los chicos que trabaja conmigo 10 años. Entonces él ya me conoce hasta lo que pienso. Entonces con él hemos logrado esa empatía. También. ¿Nos está diciendo la verdad?
Sí, es Yo así. más o Ya, menos ya le sé, conoces dice lo cuando, que va a cuando está de decir. buenas, cuando Sí, se enoja, sí, ya, sí, ya me ella imagino. sabe. Entonces él ahora ya pasa siempre en la obra. Entonces ya no pasa aquí, pasa en la obra. Entonces hemos visto la necesidad de ir poniendo una persona que se encarga de cada uno de los lineamientos que tenemos en la oficina. Entonces tenemos un arquitecto que se encarga es residente de las obras, un arquitecto que se encarga de los presupuestos, un arquitecto que se encarga de supervisar los trabajos aquí en oficina y así. La parte administrativa es arquitecta, igual la Damaris que nos ayuda en esa parte. Entonces trato siempre de estar formando ese equipo de tal manera que podamos estar preparados para cuando vengan los proyectos importantes. Y ahí, disculpe que le interrumpa, Janita, ahí le ha salido ya esa vena entonces de liderazgo de mamá. Sí. Porque tiene una estructura de muchos hijos, pero ya cada uno con su tarea y su responsabilidad. Sí. Porque como dicen, no todos sabemos de todo, pero sí todos sabemos algo. Sí. Entonces ahí se forma el equipo. Exacto. Lindo. Y bueno, yo digo proyectos grandes, pero para mí todos los proyectos son importantes. No me da nada si alguien me contrata para hacer un baño, que luego con el mismo cariño y el mismo amor que hago un edificio de 5 pisos. También creo que eso es algo bueno que nos ha llevado a consolidarnos un poquito más, porque dicen, es que solo quiero que me ayude a ver los colores de la fachada. Bueno, no hay problema. Solo quiero esto chiquito, no hay problema. Entonces mi esposo me habla y dice, no tiene que hacer eso, porque eso le quita tiempo. Y le digo, no, pero es que en cambio ese es el servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Quizá, exactamente, justo me ayudó, qué sé yo, con los colores de la fachada y me gustó tanto su trabajo que ya después le doy un trabajo mucho mayor. Sí. Y me imagino que también tuvo varios clientes que pasó de como que de algo pequeño a algo grande. Así es. Entonces esa experiencia nos ha quedado y a la final tratamos de satisfacer todas las necesidades de los clientes, de ponernos de acuerdo en los proyectos, porque hacemos varias cosas. Hacemos planificación arquitectónica, hacemos también proyectos solo de diseño interior y también hacemos proyectos de ejecución de obra. Entonces nuestra visión es convertirnos en esta empresa a nivel local y también nos expandimos un poco hacia Zamora y hacia la provincia de Zamora para poder solventar esos proyectos allá. Es un muy lindo mercado. Hemos hecho ya un par de obras allá que nos ha gustado mucho, no está tan lejos, porque antes yo tenía otra visión de irme fuera, yo me quería comer el mundo, y no es que no lo quiera hacer, pero priorizo la parte familiar, la parte de poder estar ahora un poco más con mis hijos. Entonces esa parte de mamá, de esposa, que también quiero compartir con mi esposo, entonces yo digo, no, o sea, tengo que centrar mis prioridades. Exacto. Entonces mi familia es mi prioridad. Es el proyecto número 1. Sí, bueno, mi prioridad primero es Dios, luego es mis hijos, mi familia, y luego sí es el trabajo. Entonces, en esa prioridad de cosas ya no sueño tanto en irme tan lejos porque eso me va a quitar tiempo. Entonces, trato de abarcar las cosas que sí puedo hacer. Bueno, pero para eso hemos llegado nosotros para ir más lejos. Ya la vamos llevando irnos más lejos. Sí. Más allá. Bueno, a la final esa es la idea de convertirnos en una empresa de arquitectura, de diseño interior y de ejecución de obra integral, de tal manera que podamos solventar los proyectos desde el inicio hasta el fin. Sí, ese es nuestro ideal, y sobre todo de que el cliente, cuando nosotros estemos en ese proceso o ya lleguemos al final, podamos tener el gusto de decir, nos hemos hecho amigos en este proceso de los usuarios. Y pensando también, como lo decía antes, en todos los miembros que van a ocupar este espacio, porque si bien sabemos no solamente la parte que paga es la que importa, sino, o sea, netamente todos, como decía Richard, o sea, si es una ancianita que vive o un niño, o sea, hay que pensar en todos. Porque igual todos, incluso los niños son los más felices cuando tienen su cuarto nuevo y todo eso. Ellos son los más felices. Póngale luces aquí, quiero esto acá, la ventana quiero acá. Sí, a mí entrado con los nenes, es que uno se vuelve, como decía Anita, psicólogo. Yo cuando digo, por ejemplo, este tema ya de hacer la conceptualización, y vamos, entonces yo ya veo, ya me doy cuenta quién manda. Yo ya me doy cuenta, dije, ¿quién manda? Por ejemplo, había unos proyectos en Ciudad Celeste, las casas hermosas, lindas, entonces habían las modelos, las top. Y ya se bajaban las familias a ver.
Entonces ya me di cuenta, dije, hoy no se están vendiendo. Y era sencillo. Necesitábamos que quien indique el proyecto ya tenga entre 50 a 70 años, que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque las top model, así ¿no? Asustaba a la esposa. Claro. Sí, tanto decía, no, mi amor, no me gusta, vamos rápido. Porque el esposo solo estaba viendo Exacto, a la modelo y no a la casa. exacto. Entonces, sí, me encanta esta casa. Entonces, claro, entonces uno se da cuenta ahí, y dice, entonces, mira, si es familiar, claro, son estrategias. Exacto. ¿Ya? Y esa es una estrategia. Tienen que ir aprendiendo mucho en este programa, porque el arquitecto hemos aprendido ya el liderazgo, ha tenido mucha resiliencia, Saber escuchar. aprendido a tener paciencia, ¿sí? Y una escucha activa, y eso genera mucha empatía, y con eso se puede volar y diseñar y desarrollar proyectos, como decía Jessie y también Anita, a medida. Y eso, como yo decía, ya son prácticamente diseños de autor. Así porque es, están hechos así ya es, a medida. personalizados. Y esa es la parte de la arquitectura, lo más lindo de hacer arquitectura, porque no es copiar, pegar. Y ahora en internet hay un millón de cosas, en Pinterest, que es una de mis aplicaciones favoritas, hay todo. Yo siempre les digo a mis clientes, hay todo. Pero no se trata de copiar o coger una idea textual y aplicarla. Es un referente. Sí, exacto, es un referente que lo aplicas a un contexto, lo aplicas a un espacio de tantos metros, lo aplicas a una orientación a la que está la vivienda, qué sé yo. Entonces es a medida, exactamente trabajado pulso a pulso para un cliente determinado. Y yo pienso que también es importante que las personas conozcan cada día más la importancia del diseño interior. El diseño interior no es algo superficial, no es algo de vanidad. O estético, que solo no es solo la parte que cubre los errores de la arquitectura o de la ingeniería, sino el diseño interior para mí va mucho más allá. Yo siempre les digo a mis clientes, conceptualizar el proyecto y hacer la parte arquitectónica es un 40% del proyecto, porque ahí tú solucionas la parte funcional principalmente, las fachadas, qué sé yo, la parte de la arquitectura en general. Con el diseño interior, tú no solo eliges acabados, tú eliges realmente el contexto donde el individuo se va a desarrollar, donde las personas se van a desarrollar. Exacto. Hay una palabra que le dicen la fenomenología, que es el expresar las sensaciones de un espacio. Y es como que dar calidez, dar armonía. Exacto. O sea, y eso es lo que mi otra pregunta, o sea, de que qué tan difícil ha sido en este medio también, porque usted ha sido una de las pioneras, que yo más o menos he visto, fíjate, y me gusta, me veo mucho sus referentes en este tema, o sea, de dar calidez, armonía a un espacio, y cómo ha sido adaptarlo aquí a la ciudad de Loja, que todavía recién, o sea, vienen como que ya la escuelita de que sí, creo que el diseño de interiores es un poquito importante. ¿Cómo ha sido eso, ese trabajo de hormiga casi ha sido pequeño? Que es como culturizar el mercado, formarlo. Aquí la gente no tenía ni idea de sin ofender ya a don nadie. Pepito me lo hace más barato. El maestro puede, el maestro sabe, o el arquitecto sabe. Pero no todos los arquitectos saben hacer diseño interior. Entonces, yo he trabajado con muchos arquitectos en proyectos conjuntos, porque somos un equipo. Entonces, ellos ponen la parte técnica y nosotros la parte de diseño interior, pero somos un complemento. No todos están abiertos a trabajar así, porque aquí tenemos la idea de que me va a quitar el cliente, de que esto, pero no es así. Es la idea de los proyectos grandes, como tú sabes, y tú tienes la experiencia, es un equipo de colaboración donde intervienen muchos profesionales, y esa es la idea. Aquí todavía creo que nos falta mucho trabajar en esa parte. Pienso también que los chicos que ahora están en la universidad y eso deberían explorar, al que le guste la arquitectura, explorar qué más puedo hacer. No, ahora está de moda el diseño interior y todos quieren estudiar diseño interior. Pero hay el paisajismo que nadie lo explota, la iluminación que tampoco es explotada, el diseño de objetos. O sea, hay muchas ramas dentro de la yo tuve que haber traído a mi hija a sentarla ahí a que estudie. Ayer estuvo conmigo en otro lado. Mi hija es artista, le encanta, bueno, baila, canta, toca guitarra. Ahora está apasionada por el baile, está repasando unas coreografías, pero entre una de sus cosas fuertes es pintar. Pinta mucho. Y tiene hoy por hoy 17 años. Y una de sus cosas es como la arquitectura, el diseño. Entonces, yo sí hubiera querido que esté aquí, y eso para todas las niñas que están escuchando y que no saben qué estudiar. ¿Qué estudiar? Esta habilidad tiene que ser también apasionante. Ayer lo decía una chica que es la directora del Festival de las Artes Vivas, y claro, decía que sus papás
como que era muy fuerte porque ella quería ser artista. Ella es bailarina y hoy por hoy es directora del Festival de las Artes Vivas y lo va a hacer también este año que viene. Entonces decía, no, me decían que no voy a vivir de esto, pero decía, no importa la carrera, si eres arquitecto, abogado, médico o artista, dijo, si es que lo que estás haciendo no te apasiona, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, porque cuando te apasiona, tú te esfuerzas tanto por lograrlo que ya la parte económica viene por añadidura. Y eso es lo que usted lo ha demostrado también todos estos años. Porque hay algo que se genera con la creatividad que le decía a mi hija, mira, ¿las escuchaste? ¿Cómo se generó la creatividad en ellas? Y es sencillo, por un tema de necesidad. La necesidad en el ser humano hace que uno sea creativo. Ya. La necesidad hace que uno no tenga, cuando uno tiene muchas opciones, el cerebro se conforma, queda ahí, tengo muchas opciones, ¿qué quiero hacer esto? No, me voy acá, me voy a París, me voy a Londres, me voy a... ¿Qué? O sea, pero cuando no hay opciones, ya tú tienes que forjarte. Y eso, por ejemplo, también lo he visto en Anita en este tiempo. O sea, cómo ha crecido profesionalmente, cómo ya la vemos también por las redes. No es que la estamos entrevistando a ella, pues, saca la entrevista. Pero incluso ella nos decía, y usted, que la sigue, o sea, esa admiración que incluso muchos chicos tienen atrás suyo. Y esa también es una responsabilidad grande. Por eso también usted dice esto de, claro, mi esposo me dice que no haga eso, pero no, es el servicio. Yo siempre digo que si uno tiene una profesión y un conocimiento, lo decía con un amigo que estudia mucho, entonces le decía, claro, el poder, el saber es poder. Pero yo le decía, el sí, pero, y le digo a mis hijos, no es poder si tú no lo compartes con otra persona. Si tu conocimiento no lo compartes con otra persona, no sirve, no ayuda, no es poder. Solo te sirve a ti y solo a ti. Pero si lo compartes, como en el caso suyo, su conocimiento, su experiencia, de venir, de vender cosas, de ponerse un almacén, de hacer muchas cosas para llegar hoy por hoy a este punto, es como que tiene ese liderazgo y esa responsabilidad de cómo guía a los chicos. Y ahí yo le pregunto, ¿qué mensaje les da a estos chicos de ahora? A los millennials. Aquí tenemos a alguien. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el consejo, el secreto que ya Johanna Lozano, como mamá, como esposa, como hija, como amiga, como jefa, ¿ya? ¿Qué consejo es como para los chicos de ahora? De pronto en general y también obviamente en el área de la arquitectura. Todos pienso que pues Dios nos ha dado esa fuerza interior, que la tenemos solamente que encontrar y desarrollar. Y tener, mirar hacia el futuro, mirar cómo nos vemos de aquí en 10, 20 años, qué queremos hacer, proyectarnos. Tenemos las herramientas dentro de nosotros, las capacidades dentro de nosotros. Pienso que solo es de tomar conciencia de ellas y de luego explotarlas. De ser muy constantes en lo que hacemos, en lo que queremos, de tener y de proponernos sueños grandes, sueños muy grandes, que a veces parecerían para el resto de la gente locos. Pero si tú tienes ese sueño fijo ahí en tu mente, es segurísimo que se va a llegar a construir un día. Entonces, soñar en grande, perseverar en la consecución de estos sueños y de demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces de lograr estas cosas, de que todos, o sea, todas las personas somos capaces, inclusive con todas las situaciones negativas y todos los problemas, los desafíos, porque así es la vida, o sea, sí, no siempre estamos felices, no siempre tenemos todo. Siempre hay baches. Siempre, y es parte de vivir. Entonces, eso bonito de la vida es seguramente cuando estamos avanzando y decimos, miro atrás y yo digo, wow, tantas cosas que a veces ni yo mismo digo, o sea, ¿cómo pude soportar o pasarlas? Pero esa capacidad de resiliencia, que también yo soy muy, muy partícipe de eso, pienso que así debemos ser, así debemos construirnos y no sé qué más puedo decir para motivar, porque yo también tengo hijas jóvenes, adolescentes, y yo solo trato de enseñarles eso, de que sueñen, de que piensen que todo lo pueden lograr, de que tenemos esas capacidades que, como digo, Dios nos ha dado y solo las tenemos que desarrollar, nada más.
Hay en la Biblia incluso dice, bueno, yo soy católico, los que sean de otras religiones, porque ahora estamos tan milenio y alternativo que tienen unas religiones rarísimas, pero yo como nací en 1900 no me acuerdo, soy católico, bien católico, apostólico y romano. Y en la Biblia dice que Dios te bendice con estos talentos, dice en la Biblia. Pero si tú no explotas ese talento, ya Dios también te lo quita. ¿Ya? Y ahí viene la parte justamente que dice Joanita de la perseverancia. Y el consejo que nos ha dado, no solo nos ha dado también a nosotros. Porque nosotros también estamos con esta iniciativa y claro, ya uno dice, a ver, ¿cómo nos irá a ir? Entonces, hablábamos al inicio, esto tiene tantos años, esto va para tantos años. Hay que trabajar, hay que esforzarse, es el día a día, va a haber baches. Hay días como hoy muy fríos, entonces abriguémonos un poquito, cojámonos las manos. Otros días de mucho calor, entonces aprendémonos una agüita. Entonces está justamente en ese consejo. Y ese consejo creo que nos ha servido a todos. El poder saber que tenemos estos talentos, aprovecharlos, explotarlos, ser perseverantes, el trabajo duro, la honestidad, ¿sí? Ser empáticos. Y todo eso creo que ayuda para salir adelante. ¿Sí? Yo creo que el consejo no solo ha sido para los chicos, sino hasta para mí, que creo que soy el mayor de toda esta mesa aquí, nos sirve para la vida, nos parece la vida. ¿Cómo ve el mercado inmobiliario en Loja? ¿Ha crecido o no ha crecido? ¿Hay un impacto de tema económico hoy por hoy? ¿Hay una recesión? ¿La gente se ha contenido de adquirir, de diseñar, construir? ¿Cómo lo ve el tema ya inmobiliario acá? Hemos tenido algunas experiencias en la ciudad. Lamentablemente las políticas municipales a veces son las que nos impiden que estos proyectos se cristalicen. No hemos podido hacer un par de proyectos con algunos clientes por el hecho de las normativas, por el hecho de las ordenanzas. Entonces, pienso que sí hay bastantes limitantes todavía en nuestro medio. Sí hay gente que le quiere apostar a la ciudad, que quiere sacarla adelante, que como yo digo, si no es el lojano, ¿quién? Entonces sí hay gente que está pensando en eso. Sin embargo, la parte del gobierno, las decisiones de mucho más arriba, todo lo que nos ha tocado vivir últimamente, lo que nos viene, entonces pienso que es un gran limitante para poder invertir. Tengo algunos clientes de hoteles, de temas que se dedican al público, que sienten que en verdad están muy limitados, porque ellos quieren seguir creciendo, seguir haciendo proyectos, pero dicen, pero es que no sabemos qué va a pasar con el gobierno, pero es que no sabemos a futuro si invertimos qué va a pasar. Un poco las garantías económicas. Entonces hay mucha incertidumbre y como digo, en la oficina hemos tenido el caso de que no hemos podido concretar estos proyectos por estos temas de las ordenanzas municipales, de que no se han aprobado estos proyectos. Tal vez ser un poco más abiertos y sobre todo pienso que es importante la parte urbanística que el municipio la debe manejar de una mejor forma, ¿no? Hay profesionales excelentes de la parte urbanística que podrían colaborar inclusive con el municipio, que tienen otra visión porque ya han estudiado fuera. Entonces pienso que esa parte nos falta mucho como ciudad. Abrirnos un poco más a la idea de crecer, pero no solo en el sentido de crecer por crecer, sino crecer ordenadamente. Y eso, nos falta esa parte técnica que nos ayude. Porque no es solo de decir, yo en este terreno quiero hacer un edificio de 12 pisos, pero que pasa a debajo con todas las instalaciones, la red sanitaria, la red eléctrica, ¿sí? Entonces, pienso que sí nos falta un poco todavía ese conocimiento, esa formación y esas políticas que nos ayuden para poder seguir adelante con los proyectos. Entonces hay un poco de negligencia también. Tenemos otros proyectos que no nos aprueba el municipio porque hoy unos terrenos cambiaron de rural a urbano. Y por esta razón, pese a que el municipio mismo actúa en esto, los pasaron a urbano y no tienen los servicios básicos. Entonces su plano no puede ser aprobado. Entonces imagínate, hay esa situación dentro de ese mismo espacio, un poco de desconocimiento también. Y eso nos perjudica a nosotros como profesionales y a los usuarios también. Entonces yo sí le veo por ahí un poco todavía de esa parte. Ahí siento un trabas que Exacto. se plantea. Entonces eso no deja a la ciudad crecer.
Sí, estamos tan cerca de Cuenca y Cuenca es otro mundo, otro totalmente diferente. Se ve desde que uno ingresa a la ciudad cómo es de diferente. Entonces, sí, todavía nos falta mucho como ciudad para poder ir ordenándonos más. Y no digo que no lo podamos hacer, y los arquitectos somos parte de esto. Incluso cuando diseñamos una vivienda, no diseñamos en función de una unidad, sino en función del barrio, en función de la manzana, en función de la ciudad en sí. Apropiarnos más, pienso, de esa parte, que cuando diseñemos no lo hagamos solo mi unidad, yo, cerrado, no, sino desde el punto de vista un poco más abierto. De más que todo el ecosistema que conlleva a... Entonces pienso que eso también, como arquitectos, deberíamos apropiarnos de eso y no ser solo el que nos estemos quejando y diciendo nos falta esto, nos falta el otro, que lo hacemos, pero sino más bien, exacto, pensar en soluciones, pensar en ir al municipio y decir, mire, esto no se puede, pero ¿qué le parece si esto? Y darle alternativas, ¿no es cierto?, desde la parte técnica. Claro, es ya, exacto, y eso me encanta, no irse a quejar, sino ir a proponer soluciones donde también conlleva un crecimiento de una comunidad. Porque como usted dice, no lo veo que es solo mi torre, no, es como esa torre va a ayudar y a generar sobre todo un cambio de imagen como ciudad. Ya, hoy yo en Loja sí ya he visto algunos proyectos, incluso he visto algunas casitas que eran creo que ya de muchísimos años atrás, que hoy por hoy ya que van a ser torres o algo así. Entonces se ve un poco que sí se le apuesta, sin embargo, ahí está limitante. Siempre habrá, y yo creo que es nacional. Sin embargo, bueno, hay ciudades como Cuenca, que es diferente. Quito, por ejemplo, hoy por hoy uno llega y ve todos esos edificios, ¿sí? que ya tienen, dice, diseños del arquitecto X de Francia, del otro de Estados Unidos. Claro. Entonces, sí, la verdad, sí, ahí nos falta como comunidad unirnos también. Porque no solo los profesionales, los arquitectos se necesita políticas públicas que también aporten, ayuden a que mejore la parte urbana, ¿sí? De todos. Y bueno, yo creo que ya para ir un poco terminando, y le vamos a hacer aquí una pregunta un poco técnica desde nuestra experiencia, ¿cómo es el tema del marketing inmobiliario de su... En digital, eso, y también qué tanto se le hizo complicado ya ingresar a este medio digital, que ahora todas sus redes sociales, todos son TikToks, todo es Instagram, creo que ahorita ya más se volca a Instagram, TikTok, Facebook. ¿Qué tanto es ese manejo? ¿La arquitecta hace TikTok? No soy partidaria. Vamos a hacer un TikTok. Después lo tenemos a Narqui ahí. Cuando contraté la empresa que nos maneja las redes, le dije, pero yo no voy a hacer TikTok. No voy a hacer TikTok. Eso es de jóvenes. Entonces, bueno, me ha faltado apostarle a esta parte de la publicidad, porque lo nuestro es muy visual. Claro. Muy visual. Entonces empecé haciendo cosas como que en el diario, en los periódicos, pero tenía que sacar imágenes, y en vallas publicitarias. Había probado como de todo, pero sin embargo no encontraba una empresa que me comprenda lo que yo quería hacer, cómo me quería mostrar. Cero TikTok. Larqui después de 2 meses, aquí en TikTok. No, yo respeto. Pero la idea, luego he estado buscando una persona que me pueda un poco entender lo que yo quería mostrar, que me pueda ayudar a mostrar todo lo que hacemos dentro de la oficina. Entonces, bueno, ya llevamos 6 meses trabajando con Jorge Soto y nos sentimos a gusto con lo que él ha hecho, su equipo ha hecho, nos han comprendido lo que queremos hacer, pero estamos buscando siempre estrategias, él está buscando estrategias como para vincularnos de una manera correcta en el medio y llegar al público que queremos llegar. Exacto. Pero pienso que no es fácil en nuestro medio encontrar una empresa que te ayude en ese aspecto. Yo he probado con varios, pero realmente o te ayudan con una cosa, pero no con otra. Entonces falta como que esa parte integral dentro
Ajá, del ¿Se le medio hizo muy digital. difícil, digamos, ya grabar videos usted? O sea, la comodidad, como que ahondar en estos nuevos, digamos, medios, que es ya una generación un poco más joven. ¿Es un poquito complicado o no tanto? Sí, sí, para mí sí. Para mí sí era complicado. Subliminal, ¿no? ¿Qué me están queriendo decir? Katy, ayúdenme. A mí me encanta hacer TikToks. No. Para mí era difícil, no sé, estar así frente a la cámara, hablar y expresarme. Yo por eso ni la veo. Ya me decía en la cámara y yo ya me ponía nerviosa. ¿Qué hago? sí. Me sudaban las manos. Claro. Pero bueno, luego ya me olvidé, como tú dices, de la cámara y trato de hablar y ser un Y ya, poco fluir. natural. Primero que ahí desarrolla una habilidad que es de comunicación. ¿Ya? Yo, por ejemplo, le contaba a muchas personas, de niño yo era tartamudo y casi me trabo hasta cuando me acuerdo de lo que era. Pero claro, yo siempre digo, sí, tuve un problema, bueno, fuerte de niño, psicológico. No me violaron, cuidado, y van a pensar cuando digo, dicen, "Uy, violado al ingeniero". No, fue algo más de la escuela. Eso no lo vas a poner. Sí, fue duro, pero obviamente con el amor de mi madre, que estuvo ahí siempre ayudándome en un cuaderno de 4 líneas, que yo lo tengo. Yo le digo, mamita, ese se va contigo. Es una reliquia. Sí, de 4 líneas y me hacía pronunciar. Por eso ayer que tuvimos un momento decía, ¿va a hablar? No, y no voy a hablar. Porque es raro, dice, que Richard no hable, está rarísimo, está enfermo, porque soy el que más hablo. ¿Ya? Entonces, sí, desarrollar ese tema de comunicación, y también se lo decía a Iranita, oye, has desarrollado esto, es buenísimo, porque es un tema de comunicación, y que ahora uno ya tiene que innovarse. Así es. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, Así porque yo también he sido de cámaras, he sido de obra, de trabajo, de reuniones de consultoría, de irme a tal lado, tomemos un cafecito, pero hoy por hoy, abierto a las cámaras, innovándonos también, Así porque es. hay que ir con la De tendencia. la mano con la tecnología, Sí, con la tendencia, con eso, sí. Y bueno, ahí les vamos a hacer una pequeña cuña también de Construye. La arquitecta dice que no ha encontrado un equipo integral. Aquí en Construye lo vas a encontrar. Vinimos para eso, vinimos justamente Estamos aquí. Sí, vinimos justamente para eso, como Construye. Por eso nos hemos organizado y cada quien tiene su habilidad. Aquí es como vamos a hacer una obra, ¿sí? Entonces, yo entiendo mucho la parte de conceptualización, el cliente, las personas. Acá la parte de comunicación, sí, digital, las redes. Acá nuestra arquitecta pues entiende la parte técnica, son los diseños. Entonces estamos con un equipo multidisciplinario. No sabemos de todo, pero algo sí sabemos hacer. Justamente estamos con eso como para aportar a, yo creo que a los profesionales, pero yo siempre parto diciendo a las personas, a los profesionales y a las empresas, sí, en temas inmobiliarios y arquitectura, para comunicar sus proyectos, comunicar y entender que no quieren hacer TikToks y que nos toca hacer los TikToks a nosotros. Y justamente eso es lo bonito de esta área, ¿sí? Porque es justo trabajar con personas. Justo trabajar con personas. Y claro, y están las vallas publicitarias. Sí, pero más es lo que usted ha dicho. Es cómo entenderla a la persona. Cómo comunicar su trabajo. Así es. ¿Ya? Cómo en una imagen ya nosotros decirle, esto es lo que necesita. Eso es lo que quiere. Y sí, es difícil a veces porque a veces cada persona tiene su manera de ser y su forma de pensar. ¿Ya? Entonces, pero en cambio cuando uno se une con diferentes formas de pensar, ya es más abierto. Así es. Ya es mucho más abierto. Es más Así que también quedamos a las órdenes. Quedamos a las órdenes también aquí con la arquitecta. Es bueno conocer. Sí, no, muchísimas gracias. Yo no sé si tienen ustedes alguna otra consulta más. Katy, ¿usted quiere consultar algo? Bueno, yo en el tema un poco de marketing, de comunicación, yo recuerdo pues visitar, ver desde fuerita su antiguo local en la 24 de mayo. ¿Cómo fue ese paso de allá a acá? O sea, ¿cómo hizo para que la gente sepa que ya no estaba allá, que estaba acá, que se venían nuevas cosas? O sea, sí, porque justamente nos comenta que es un poco difícil tratar el tema de marketing, de publicidad, pero ¿cómo lo hizo? Porque, o sea, bien sabemos y yo creo que la mayoría de los lojanos sabe y conoce quién es la arquitecta Johanna Lozano, literal. Entonces, ¿cómo hizo para ese cambio de ubicación? Creo que la pandemia nos ayudó muchísimo en esa parte. La pandemia fue un tiempo triste, fue un tiempo duro, difícil. Creo que todos hemos sufrido pérdidas en nuestras familias. Sin embargo, también ese
¿cómo se puede decir? Ese cambio que tuvimos nos ayudó en otros ámbitos, en otras cosas. Entonces, mientras era la pandemia, seguíamos teniendo el almacén abajo y la oficina. Pero pagábamos el arriendo todos los meses y cerrado, porque no había clientes. Entonces, iniciábamos la construcción de esta casa. No había planificado la oficina aquí, no estaba en los planes, en la planificación arquitectónica. Sin embargo, otra vez la necesidad, la necesidad estaba dentro de la vida diaria. Entonces ahí vimos la necesidad y un día le digo a mi esposo, le digo, no, o sea, tenemos que ampliar esos muros y poner la oficina en la casa. Entonces para mí tener la oficina aquí en mi propia casa es una bendición porque yo puedo estar con mis hijos, cualquier cosa ellos bajan o estamos vinculados y pues puedo tener también aquí mi trabajo. Pero esa parte sí dudé. Dije, y ahora los clientes sí vendrán, porque no estamos lejos del centro, pero sin embargo, por la pendiente, esa es la parte dura de vivir un poco. Pero en cambio, claro, yo busqué siempre un terreno donde yo podía tener una vista linda de la ciudad. Entonces, fue un temor inicial. Pero luego, como digo, la pandemia nos ayudó en esto porque muchos negocios se fueron a las casas. Sí. Entonces el cliente con el Google Maps, con el Waze, con esto, entonces ya no es difícil llegar a ningún lado. Tú puedes irte a cualquier parte del mundo con el teléfono y con el internet puedes llegar, más fácil que antes. Antes había que ir preguntando, ahora sí, por aquí. Sí, en cambio ahora ya las personas yo veo que no se han hecho problema en ese tema. Y claro que sí, desde que ya estamos acá, he visto también la necesidad de hacer más publicidad y de indicarle al cliente dónde estamos, para que nos puedan ubicar rápidamente. Como tú dices, también igual podemos trabajar hacia otras partes, servir hacia otras partes del Ecuador, del mundo. Tengo muchos clientes tengo incluso clientes en Estados Unidos, que simplemente hacemos reuniones virtuales y yo voy, visito el terreno, conozco, etcétera, hago un levantamiento topográfico, sin embargo nos reunimos por Zoom. Entonces también la pandemia nos ayudó para esto. Algunas empresas ya lo tenían, muy pocas empresas lo conocían. Sin embargo, ahora todos, el que menos, nos reunimos por Zoom, por otras plataformas, entonces nos ha ayudado. Con clientes dentro de la ciudad que se les hace difícil venir, igual nos reunimos por Zoom. Entonces pienso que es una herramienta que nos ha facilitado mucho la vida y nos ha facilitado el ya no tener que estar en el centro. Entonces mira, aquí estamos súper tranquilos, hay un ambiente de paz, de las calles, estamos cerca del bosque, sí, hay donde estacionar. Sí, no hay ruido. Entonces tenemos un lugar muy bonito para trabajar, muy bonito para concentrarnos en lo que tenemos que hacer y igual al principio yo extrañaba tener la venta, como ya me empecé a vincular con el tema de ventas y extrañaba yo el tema de no tener gente a revisar. Pero al final lo seguimos manteniendo porque ahora igual todo es por catálogo, todo es con asesoramiento. Y pedidos. Entonces si alguien quiere, qué sé yo, unos adornos para una mesa puntual, yo le asesoro con eso. O sea, no solo le vendo, le asesoro cuál le puede quedar mejor. Entonces es una venta personalizada. Entonces lo seguimos manteniendo, pero ya bajo otro criterio. Entonces, gracias a Dios, no nos hemos hecho lío con la ubicación. Los clientes, yo siempre agradezco igual la fidelidad de que nos han seguido, de que no nos han abandonado, pese a que estamos un poquito lejos, pero sí, mucho de eso es el trabajo de las redes sociales. Sí, sí, y la verdad es que siempre existieron estas plataformas. Obviamente, claro, yo lo estoy diciendo ya desde mi época, yo me conectaba por Skype, esa era la época. Y antes de Skype había Hi-Fi. También. ¿Ya? Que era el Facebook de ahora. Pero no, era como visto muy corporativo. Yo tenía reuniones solo como muy corporativas por Skype. Pero ahora, en cambio, vino la pandemia y salió el Zoom. Ahora salió, creo que el Meeting, ya así. Entonces ya, claro. ¿Qué hizo eso? Siempre existieron, y eso es algo que como seres humanos a veces nos limitamos, porque dice, no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí, y la gente prefería, no, tengamos reunión presencial, pero obviamente vino la pandemia y nos cambió la cultura. Así es. Otra vez viene la necesidad a uno lo hace adaptarse. Exactamente. ¿sí? Lo hace adaptarse, entonces me dice, no, ahora sí por Zoom, sí, hasta mi mamita ya por Zoom estaba. Entonces yo digo, claro, justamente fue solo el cambio de paradigma, y por eso para muchas cosas no es que no se puede,
Todo se puede. Todo se puede. Todo. Está todo en la mente. Así es. Ya, yo decía, no voy a poder hablar esas cámaras y aquí trato de no verlas, pero Pero aquí estoy. pero se puede. ¿Sí? Les dije que ahí iba a hablar más. Entonces, no, es que no, con personas como ustedes, así tan lindas, yo hablo toda la tarde. No. Bernita, muchísimas gracias. Yo no sé si tenemos algunas otras consultas que hacerle. No, Si quieren preguntarle más. Muchas gracias a ustedes. No, ha ustedes sido una estaban, entrevista Joana, muy bonita. muchísimas gracias. Sí, ha sido Gracias. cómoda, bonita, Sí. Pues vamos informal. por otra, ¿verdad? Sí, ya. Y allá la tenemos chequeada, el otro donde vamos a hacerle el otro. En la otra solo TikToks va a ser. Voy a abrir la mente. Tiene que cambiar de, imagínense que en serio ahora las redes se van solo a TikToks. Y solo era un tema, es mental. Sí, Es mental, Sí, todo sí, es sí, mental, sí, es cierto. psicológico. Es psicológico, Así es. Y claro, obviamente el TikTok se cambia un poquito su estilo, es por cómo arrancó. Que arrancó con temas muy, Claro, muy muy informal. populares, muy Exacto. informales. Pero hoy por hoy ya empresas, ya, yo por ejemplo que estoy coachando empresas, ya. Puede ser. Es que Sí, claro, sí, 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 exacto. Más fácil de hacer conocer por TikTok que por Instagram. Como que los algoritmos ahí, bueno, los que hace poco se pueden entender, cambian mucho, entonces TikTok es mucho más fácil. Sí. Se llega Claro, mucho. mi hija le preguntó, ¿y dónde sabes eso? Una información como de haber leído en un libro, en TikTok. TikTok. Entonces ahí dije, no solo es esa cosa de chicos y de informar, Claro, y de no, o chiste sea, y de burla, sino es algo de conocimiento también sí, ya. claro. Lo que pasa es que yo digo, todo en la vida es así. O sea, yo a veces le pongo un ejemplo rarísimo. Yo digo, en la mesa siempre hay un cuchillo. Pero el cuchillo tiene muchas funciones, depende para qué lo tome. Ese es mi ejemplo, es rarísimo, es fuerte. Es que yo a mis hijos yo les enseño así fuerte, ¿sabes? Para que entiendan. Digo, por eso le digo, las redes sociales, si ustedes ingresan y el contenido que están viendo les agrega valor, aprenden, ya, está bien. Porque muchos dicen, no, mis hijos hasta ahora no tienen redes sociales. Digo, lo estás limitando a un conocimiento global. Claro, Así es. Ahora, ¿dónde está el problema? No está el problema en las redes sociales. No. Está el problema que desde la formación en la casa, ¿qué me ven haciendo a mí? ¿Me ven a mí un loco? No. O me ven a mí viendo un TikTok, pero que me está agregando valor en temas inmobiliarios, por ejemplo, técnicas o temas de marketing. O sea, porque la información está ahí, pero en cambio, lo que no está en las redes sociales son los valores de cada hogar, de cada familia. Eso no está en las redes sociales. Eso ya viene del chico. Por ejemplo, él sabe porque tiene abierto TikTok. Entonces yo, por ejemplo, una niña le decía, sí, mi hija tiene TikTok. ¿Tu hija tiene TikTok? Su operación miradísima. Le dije, sí, pero es que tampoco uno anda viendo, porque ya hoy por hoy que hay la inteligencia artificial, ya, uno entra al TikTok y uno ya sabe. Le dije, yo ya veo, digo, entonces yo veo a mi hija, le digo, si ya me comienzan a hacer cosas raras, es porque ya con la inteligencia artificial las cosas a uno ya le envían. Así es. Por ejemplo, mi hijo, bueno, trabaja también aquí con nosotros. Él es el que nos ayuda con las pautas y estas cosas. Y él dice, mi hijo, tengo cosas de construcción inmobiliaria, me acosan. Me acosan. Y dije, ahora estás trabajando, ahora tienes que trabajar. Ahora, si él trabaja conmigo, él pasa conmigo trabajando. Y me ayuda en la parte digital, justo estudia esto, ¿sí? Y así como usted no encontró él aquí su profesión, la tuvo que ir a buscar en otro lado, pero es de esos que como él viene a su ciudad luego a apostarle, a darle. Innovarle. Anita, ha sido un gusto tenerla hoy en la mañana, con Anita, con Jessica, con el equipo también. Felicitaciones, muchísimas gracias por todo. Ha sido un honor conocerla, felicitarla por toda su trayectoria y que no vaya a ser hasta la última vez que lo entrevistemos, que podamos tener más espacios, incluso un día podremos ir a recorrer las obras, ver sus proyectos, sería buenísimo. Y nosotros comunicarlo, ¿sí? Nos tiene que seguir en Construye, por Facebook, por Instagram, así que amigos de Construye, muchísimas gracias por habernos escuchado, visto aquí con esta gran profesional, la arquitecta Joana Lozano, con la arquitecta Anita Aguilar, aquí nuestra hermosa y bella modelo de comunicación Jessica, y me despido, Richard Paladines, siempre a las órdenes.